Hola, muy buenas tardes, profesor y compañeros. Nosotros somos el equipo número 2 y nos tocó exponer el tema de adenoma hipoficiario hipersecretor de la hormona del crecimiento, principalmente en acromegalia y gigantismo. Nuestro equipo está conformado por Carvajal Isiquio Lisbeth Sinaí, Cisneros Radilla René, Contreras Hebreros Diana Isabel, De la Cruz Bautista José, Fierro Hernández María Guadalupe, Mejía Cruz Carolina Polet, Rafael Arellano Eduardo y Sotelo Infante Leslie Vanessa. Nosotros somos del grupo 505 y esta es la asignatura de Eje Clínico 1 en endocrinología. Bueno, principalmente que es un adenoma hipoficiario hipersecretor de la hormona del crecimiento. Esta adenoma van a ser tumores generalmente benignos que van a estar localizados después en la silla turca, aunque estos también pueden haber tumores invasores que existen más allá de dificultando así pues su tratamiento. Estos adenomas hipoficiarios en los niños pues se van a caracterizar principalmente por ser secretores en una mayor proporción que en los adultos y en general la hormona cuya producción pues va a aumentar en la hormona adrenocorticotrofina y estos casos con hiperproducción de hormona de crecimiento pues van a ser un poco comunes tanto en niños como en los adolescentes. ¿Qué es la acromegalia? Bueno, la acromegalia va a ser un trastorno. Este se va a manifestar en los adultos, en la glándula pituitaria, que va a producir demasiada hormona del crecimiento. La acromegalia pues va a ser causada generalmente por tumores no cangrenosos y pues estos van a afectar a los adultos de mediana edad. Bueno, en el caso de la epidemiología nos muestra que fueron registrados ante el Registro Nacional de Acromegalia, en el cual pues participaron 18 centros especializados en el Estado de México, en el cual fue alrededor del año 1990 hasta el 2010, en el cual se encontraron 1.328 mexicanos, los cuales pues fueron diagnosticados con esta pues patología de acromegalia. El estudio pues reveló que los estudios con mayor número de pacientes con acromegalia fueron diagnosticados en la Ciudad de México, en el cual pues se encontraron 980 casos y seguido de este se encontró el estado de Nuevo León con 100 y posteriormente Jalisco con 83, Veracruz con 52 y Puebla con 47 casos. De total de pacientes fue un 60% en los cuales fueron del género femenino con una edad promedio de 41 años. De acuerdo con Julio Sánchez nos habla que esta es una enfermedad con baja prevalencia con alrededor de 30 a 60 casos por millón de habitantes, aunque se sabe que existe un alto grado de subdiagnóstico de esta patología. Etiopatogenia. La acromegalia tiene su etiología en la inmensa mayoría de los casos a un porcentaje mayor al 98%, en un tumor hipoficiario productor de la hormona de crecimiento, solo en combinación de otras hormonas hipoficiarias, sobre todo la PRL, habitualmente son macroadenomas y constituyen entre un 25 y el 30% de los tumores hipoficiarios. Fisiopatología. En la mayoría de los casos la acromegalia está relacionado con un adenoma hipoficiario puramente secretor de la hormona de crecimiento en un 60% o mixto. En casos muy infrecuentes, la acromegalia es debida a una secreción ectópica de la hormona liberadora de la hormona de crecimiento, responsable de la hiperplasia hipoficiaria. El gen de la proteína moduladora de la actividad del receptor del aril hidrocarburos 11q13.3 ha sido identificado como un factor importante de la susceptibilidad, particularmente en casos de acromegalia familiar o cuando está la acromegalia de inicio temprano en la niñez o en la adolescencia. La acromegalia también puede formar parte de múltiples síndromes de neoplasias endocrinas, tales como la neoplasia endocrina múltiple 1 del gen 1-11q13, el complejo de Carnegie del gen PRKAR1A,
17q24.2 o el adenoma hipoficiario aislado familiar. Muy raramente puede ser secundario a microduplicaciones cromosómicas en XQ26.13, responsable del acrogigantismo ligado al cromosoma X por microduplicación XQ26, un síndrome de gigantismo de inicio muy temprano. Factores de riesgo. Como primer factor sería la genética, el segundo, exceso de producción de hormona de crecimiento en la hipófisis. El tercer factor es en la mayoría de los casos se da en personas de mediana edad. Y el último factor sería que por lo general se diagnostica entre 10 a 15 años después del inicio de los síntomas, debido a estos se presentan de una forma lenta y progresiva. Bueno, tenemos lo que es el cuadro clínico de la acromegalia. El cuadro clínico de esta progresa muy lentamente, por lo que pueden transcurrir más de 10 años desde el inicio de la enfermedad hasta el diagnóstico. Dentro del cuadro clínico de esta vamos a encontrar lo que es la cefalea, alteración de los campos visuales, agrandamiento de manos y pies, alteración de rasgos faciales, dientes espaciosos, hipersudoración y agrandamiento del corazón. Son algunos de los síntomas que podemos encontrar dentro de lo que es el cuadro clínico de la acromegalia. Bueno, ahora continuando vamos a hablar de lo que son las complicaciones que nos puede traer la acromegalia si esta no se atiende o se deja pasar mucho tiempo. Entonces, esta enfermedad, si no se trata, la acromegalia puede causar problemas de salud más graves, dentro de los cuales encontramos, por ejemplo, hipertrofia cardíaca ventricular concéntrica. Encontramos también lo que es hipertensión, la falla cardíaca, arritmias ventriculares, extrasístoles ventriculares, enfermedades coronarias, apnea obstructiva del sueño, insuficiencia respiratoria, o podemos encontrar tórax en barril, hiperventilación y hipertrofia de la mucosa laringea. Son algunas de las complicaciones que nos pueden surgir dentro de lo que es la acromegalia ya complicada. Bueno, siguiendo con el tema, ahora vamos a hablar acerca de cómo se hace lo que es el diagnóstico de la acromegalia. Bueno, partiendo de la premisa de la acromegalia como un aumento en la secreción de la hormona de crecimiento IGF-1, que es una hormona que regula los efectos de la hormona del crecimiento en el cuerpo. Entonces, estas hormonas, la medición de estas hormonas constituye la base para el diagnóstico de la acromegalia. Entonces, una vez que se tiene la sospecha clínica de acromegalia en el paciente, se deben realizar los estudios necesarios para hacer el diagnóstico definitivo de acromegalia. Entre estos se encuentran medición de IGF-1 y la hormona de crecimiento, curva de supresión de la hormona de crecimiento con glucosa, medición de proteína transportadora 3, del factor de crecimiento similar a la insulina y medición de GHRH, que esta es una hormona hipotalámica liberadora de la hormona de crecimiento. Entonces, posterior al diagnóstico bioquímico de acromegalia, se debe completar con estudios de imagen como tomografía axial computarizada o resonancia magnética nuclear, con el fin de determinar la localización y extensión de la lesión hipoficiaria. Tratamiento. La primera opción debe ser quirúrgica, ya que el tratamiento médico no es tan simple como para el prolactinoma. Pegvisomant. Se presenta para uso subcutáneo en envases de 15, 10 y 20 miligramos y se recomienda una carga inicial de 80 miligramos para seguir con 10 miligramos diarios. Ketoconazol
Se inicia en dosis de 200 miligramos con incrementos a 400 y hasta 1200 miligramos diarios según necesidad y controlando enzimas hepáticas por la posibilidad, aunque baja, de daño hepático. Parasitoide se usa en forma subcutánea en dosis entre 600 y 900 dos veces por día. Profilaxis. La acromegalia no se puede prevenir. El tratamiento oportuno puede evitar que la enfermedad empeore y ayuda a prevenir las complicaciones. Caso clínico. Paciente de sexo femenino, 66 años, sin antecedentes personales a destacar, consultó por cuadro de un mes de evolución dado por repercusión general, decaimiento y un episodio de pérdida de conocimiento catalogado como sincopal. Sin cuadro febril previo, no presenta cefalia, trastornos visuales ni síntomas neurológicos deficitarios. El examen físico al momento del ingreso es normal. De la valoración paraclínica se objetiva una hiponatremia mantenida de 11 miliequivalente por litro con natriuresis de 203 miliequivalente por 24 horas y osmolaridad plasmática de 280 miliosmoles por kilogramo. Con planteo de síndrome de secreción inadecuado de hormona antidiurética, se realiza TAC de cráneo, que evidencia en la silla turca un proceso sólido redondeado de contornos neto de aproximadamente 15 milímetros de diámetro, heterogéneo, de mayor densidad que el parenquima encefálico. La resonancia magnética de cráneo evidenció proceso expansivo celular y supracelular de 20 milímetros de diámetro cefalocaudal y 15 milímetros de diámetro transverso, con crecimiento supracelular, con comprensión y deformación del quiasma óptico que deforma el piso de la silla turca. Presenta señal hipertensiva en T1 y T2 que luego de la administración del medio de contraste evidencia realce a nivel de la cápsula. La campimetría evidenció un denudamiento de la mancha ciega en ambos ojos. El estudio hormonal para la valoración endocrinológica de la glándula mostró que las hormonas folículo estimulante, adrenocorticotrofa y estimulante de la tiroides estaban dentro de rangos normales, mientras que la prolactina era de 31,3 nanogramos por mililitro, levemente aumentada. Del resto de la paraclínica se destaca una velocidad de eritrosedimentación de proteína C reactiva y serología para VIH no reactivos. En función de los hallazgos se planteó adenoma hipoficiario no secretante. En cuanto al tratamiento, se corrigió la anatremia mediante aporte de sodio intravenoso y restricción hídrica, normalizándose la misma a los pocos días. Se realizó resección quirúrgica por abordaje transesofeideal clásico, obteniéndose a través de la incisión de la dura madre del piso celular, en forma espontánea en material purulento. Se toma muestra para cultivo y se procede a lavar la zona quirúrgica. El diagnóstico definitivo e intraoperatorio fue de absceso hipoficiario, dando inicio al tratamiento antibiótico empírico con ceftriaxona 2 gramos por vía intravenosa cada 24 horas y metronidazol 500 miligramos vía intravenosa cada 8 horas, que se mantienen por 6 semanas. Los cultivos del absceso y los hemocultivos no desarrollaron bacterias. El electrocardiograma transesofágico no mostró vegetaciones ni imágenes compatibles con endocarditis. Al finalizar el tratamiento se asistió a un descenso de los parámetros reactivos al proceso infeccioso de 54 milímetros en la primera hora, plaquetas de 166,000 milímetros cúbicos. Asimismo se realizó el valor de la prolactina de 8,6 nanogramos por mililitro y la resonancia magnética de cráneo evidenció drenaje de la colección intracelular con realce periférico de la glándula del tamaño habitual, sin evidencia de colecciones intracelulares. Gigantismo. Es una afección hormonal causada por una excesiva secreción de la hormona del crecimiento durante la edad del crecimiento, antes del cierre de la epífisis del hueso. Fue descrita por primera vez por Pierre Marie a finales del siglo XIX. Epidemiología. Se suele diagnosticar entre los 40 y los 70 años y aparece con igual frecuencia en hombres y mujeres.
Se estima una prevalencia de 40 casos por millón y una incidencia de unos 3 casos por millón de habitantes y año. En los Estados Unidos se han diagnosticado solamente 100 casos. Etiopatogenia. La causa más común de la secreción excesiva de la hormona del crecimiento es un tumor no canceroso de la hipófisis. Otras causas pueden ser el complejo de Carney, que es una enfermedad genética que afecta el color de la piel y causa tumores benignos en la piel, el corazón y el sistema endocrino. El síndrome de McCune-Albrigh, que es una enfermedad genética que afecta la pigmentación de los huesos y la piel. Las neoplasias endocrinas múltiples tipo 1, que son enfermedades genéticas en las que una o más glándulas endocrinas están hiperactivas o forman un tumor, y la neurofibromatosis, que es una enfermedad en la que se forman tumores en los nervios del cerebro y la columna vertebral. En su fisiopatología del gigantismo resulta el exceso de GH, también conocida como somatropina, que es secretada por la hipófisis anterior. La GH media el crecimiento y las funciones metabólicas. También interactúa con las insulinas para controlar el metabolismo de las grasas, glucosa y las proteínas durante el estado de ayuno y alimentación. También promueve lo que es la glucogénesis y estimula la secreción del factor de crecimiento similar a la insulina 1, lo que resulta el aumento de los niveles de glucosa. El músculo aumenta la absorción de aminoácidos y la síntesis de proteínas. También los huesos promueven el crecimiento lineal por la proliferación del cartílago epifisiario en los niños. Como sus factores de riesgo presentan la hipertensión arterial, insuficiencia cardíacas, arritmias cardíacas, aumento del tamaño de los órganos abdominales. También presenta debilidad muscular y cansancio, apnea del sueño, que es pausas prolongadas en la respiración durante las fases del sueño, intolerancia a la glucosa, displemia, pólipos del colon y por último puede presentar aumentos del riesgo de desarrollar tumores en el colon, próstata o glándulas tiroides. Como cuadro clínico presenta lo que es el retraso en la pubertad, visión doble o dificultad con la visión lateral. Presenta lo que es prominencia frontal y mandibular, dolor de cabeza, aumento de la transpiración, periodos menstruales irregulares. Presenta lo que son manos y pies grandes con dedos de manos y pies gruesos. Presenta secreción de leche de las mamas, engrosamiento de las características faciales y presenta debilidad. Si no se trata, la acromegalia puede causar problemas de salud más graves. Las complicaciones pueden ser las siguientes: insuficiencia suprarrenal. Las glándulas suprarrenales no producen suficientes hormonas. Diabetes insípida. Esta es en pocas ocasiones y se manifiesta por sed y micción excesiva. Hipogonadismo, en donde aquí las glándulas sexuales del cuerpo producen muy pocas o nulas hormonas. Hipotiroidismo, en donde las glándulas tiroides no producen suficiente hormona tiroidea. Hipertensión, colesterol alto, problemas en el corazón, sobre todo miocardiopatía. Artrosis, bocio, que es el agrandamiento de las glándulas tiroides. Tumores precancerosos, o mejor conocidos como pólipos, en la pared del colon. Apnea del sueño, donde esta es una afección en la que la respiración se detiene y se reanuda repetidas veces durante el sueño. Síndrome del túnel carpiano, aumento del riesgo de tumores cancerosos, fracturas o compresión de la médula espinal y cambios o pérdida de la visión. El tratamiento temprano de la acromegalia puede prevenir que estas complicaciones se desarrollen o empeoren. Si no se trata, la acromegalia o sus complicaciones pueden provocar una muerte prematura. El diagnóstico lo podemos determinar mediante una tomografía computarizada
una resonancia magnética o por concentraciones del factor de crecimiento semejante a la insulina 1. En la resonancia magnética o las radiografías del cráneo revelan el engrosamiento de la corteza, el agrandamiento de los senos frontales y el aumento de tamaño y la erosión de la silla turca. Recordemos que la silla turca es la depresión del hueso de la base del cráneo donde se ubica la glándula pituitaria. Al igual que en las radiografías de las manos, muestran formaciones tipo penachos en los falanges terminales y engrosamiento de los tejidos blandos. En las concentraciones del factor de crecimiento semejante a la insulina 1, aquí los pacientes en los que se sospecha acromegalia deben medirse la concentración sérica de la insulina, dado que aumenta típicamente hasta valores entre 10 veces de lo normal. Como las concentraciones de la insulina no fluctúan como las de las hormonas de crecimiento, representan una manera más simple de evaluar la hipersecreción de hormonas de crecimiento. Las concentraciones de la insulina también pueden utilizarse para controlar la respuesta al tratamiento. En ocasiones, estas concentraciones de hormonas de crecimiento, aquí en las concentraciones plasmáticas de la hormona de crecimiento, son medidas con radioinmunoensayos, donde siempre son elevadas. Este debe obtenerse una muestra de sangre antes de que el paciente desayune, dado que en las personas normales las concentraciones basales son menor que 5 nanogramos sobre mililitro y las elevaciones transitorias de la concentración de las hormonas de crecimiento son normales y deben distinguirse de la hipersecreción patológica. En los individuos normales, la secreción suprime por debajo de los 2 nanogramos sobre mililitro, en donde a menudo se usa un valor de corte menor a 1 nanogramo. Dentro de los 90 minutos siguientes a la administración de 75 gramos de glucosa por vía oral. La mayoría de los pacientes con acromegalia pueden presentar concentraciones mucho mayores, en donde las concentraciones plasmáticas basales de la hormona de crecimiento también son importantes para controlar la respuesta al tratamiento. Los estudios de seguimiento dependen de los resultados de la prueba inicial y de la respuesta del paciente al tratamiento. Tratamiento. El tratamiento puede ser farmacológico y quirúrgico. El tratamiento farmacológico es más usado el Pegvisomant, con una dosis inicial de 80 miligramos por vía subcutánea. Posteriormente se administrarán una vez al día 10 miligramos reconstituido en 1 mililitro de disolvente. Y el tratamiento quirúrgico. En la inmensa mayoría de los casos, aproximadamente un 96%, se realiza a través de la nariz, en lo que se denomina cirugía transnasal transesfenoidal. La misma puede ser realizada con técnicas microquirúrgicas o por endoscopía, dependiendo de cada caso. La técnica endoscópica es la de mayor difusión en la actualidad. Menos de un 4% de los casos deben ser operados a través de una craniotomía mínimamente invasiva, es decir, a través de una pequeña ventana ósea que se realiza en el cráneo. Este tipo de cirugía resulta de un grado mayor de complejidad que la cirugía transnasal transesfenoidal y por radiación. En la radiación, esta funciona dañando el ADN dentro de las células, haciéndolas incapaces de dividirse y reproducirse. Los beneficios de la radiación no son inmediatos, pero se producen con el tiempo. Poco a poco, el adenoma deja de crecer, disminuyendo su tamaño y función, y en algunos casos desaparece por completo. La utilización de la radioterapia queda reservada para aquellos casos de adenomas de hipófisis difíciles de tratar, en donde hay un fracaso de la cirugía o del tratamiento farmacológico, es decir, como un complemento de alguna de dichas modalidades terapéuticas. Es por eso que la radioterapia hipofisiaria no es la primera línea de tratamiento para los adenomas de hipófisis y debe quedar criteriosamente indicada a través de un consenso entre el endocrinólogo y el neurocirujano. Los métodos actuales pueden ser radiocirugía estereotáctica, donde ofrece una alta dosis final de radiación distribuida en hasta 5 sesiones, y una radioterapia
estereotáctica fraccionada, que libera una dosis baja de radiación durante varias sesiones diarias hasta recibir las dosis de radiación total en un plazo de 5 a 7 semanas. Bueno, yo les voy a hablar sobre la profilaxis del gigantismo. Nos dice que el gigantismo no se puede prevenir y que solamente el tratamiento oportuno puede prevenir que la enfermedad empeore y ayude a evitar las complicaciones. En este caso clínico tenemos a un paciente masculino de 20 años de edad con antecedentes patológicos personales de hipertensión arterial e hipertensión ocular bilateral con tratamiento de timolol. Esta acude a consulta de endocrinología por una alta talla. Al interrogatorio el paciente refiere que ha notado aumento de peso e incremento de la talla. Al examen físico se constató fasciea acromegálica con macroquelia, macroglosia, nariz ancha y gruesa, prominencia de los arcos superciliares y un aumento del volumen de manos y pies con dedos engrosados. Su tiroides es un bocio grado 1B, su peso es de 56 kilos, su talla es de 1.87 centímetros y el IMC es de 23.6. Se realizaron exámenes complementarios al paciente donde su glucemia está en 4.9 milimoles por litro, colesterol 2.7 milimoles por litro, los triglicéridos están en 1.4, la creatinina está en 86, el ácido úrico está en 291, las proteínas totales están en 69 grados por litro, la albumina está en 49 grados por litro. La hormona estimulante de la tiroides está en 1.2 miliunidades internacionales por milímetro. La prueba de la hormona triiodotironina está en 2.4 nanomales por litro. La prolactina en la sangre está en 294 miliunidades por litro. La FSH está en 3.7 por miliunidades por litro y la hormona elaborada en la hipófisis está en 4.6 miliunidades por milímetro. Bueno, también se le realizaron lo que son rayos X de tórax con un índice cardiotorácico normal, no lesiones pleuropulmonares, unos rayos X de almohadilla plantar con espesor de 34 milímetros, un perfilograma que fue un aumento de volumen de partes blandas. También se realizó un ultrasonido de tiroides, lo cual el lóbulo derecho mide 18.2 milímetros por 21.3 milímetros. Su volumen fue de 7.3 centímetros cúbicos. Su lóbulo izquierdo mide 19.4 milímetros por 19 milímetros por 33.8 milímetros. Su volumen es de 4.7 centímetros cúbicos. El istmo mide 5.3 milímetros. También se hizo una resonancia magnética de hipófisis contrastada con gadolino. Se observó imagen hiperintensa de 14 por 15 por 11 milímetros a nivel de la hipófisis, así como se puede ver en la figura que está ahí. Bueno, se concluyó como un gigantismo acromegaloide por macroedema productor de hormona del crecimiento. Se realizó esteresis del macroadenoma productor de la hormona del crecimiento, con evolución favorable y sin complicaciones quirúrgicas. A los 3 meses se realiza la cirugía y se repitieron los rayos X de almohadilla plantar con un espesor de 25 milímetros. La resonancia magnética salió aracnoidocele, que fue no tumor celular, y pues la evolución fue satisfactoria. Y ya sería todo de este caso clínico.